Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. La verdad que en una tarde que ayer fue fabulosa, con mucho sol, y hoy está bastante fresquito. Está cambiante, como en la Argentina, ¿no? Que está como sin rumbo. Ayer había un dólar menor, ahora hay un dólar mayor, se superó los 1.000 pesos. La irresponsabilidad de los candidatos, de muchos de sus dichos, se viene dando en debates muy lavados, en debates como por ejemplo el último del domingo pasado. Me parece que lo que tuvo que ver con producción y trabajo, salvo la buena voluntad de Massa en algunos aspectos, pero que tampoco profundizó en muchas cosas, los demás no le dieron ni cinco de bolilla al tema, ni tienen una idea. La semana pasada, este, Fabián Amico, economista de la UMEP, había dicho que en realidad Milei puede decir cualquier cosa porque los otros candidatos tampoco saben qué rumbo económico y qué medidas aplicar. Lo que sí no se puede dejar pasar, y no vamos a dejarlo pasar, por supuesto, en este programa, y no es una propaganda contra Milei, sino la irresponsabilidad de un candidato que cuenta con, es una actuación por lo menos desembosada, ¿no? Hacia la sociedad, que también tiene que ver esta historia. Porque él actúa diciendo que la gente, que el dólar, por supuesto que el peso es un excremento, que la gente tiene que sacar los plazos fijos, no renovar los plazos fijos porque no le sirven para nada, que al contrario, esos dólares mejor que saque los pesos, porque esos dólares de esa manera va a ser mucho más fácil la dolarización, dando por sentado un tema que no supo ni siquiera explicar. Algunos respondieron, por suerte, como Álvarez Agís, un economista eh, eh, bastante sobrio que estuvo en la gestión kirchnerista en un momento determinado, pero que tiene, bueno, conceptos muy fuertes contra el gobierno también. Hablaron de que el dólar, como dijo Milei, más fácil es dolarizar, es una forma, cuando más alto es el dólar, es más fácil dolarizar, y esto es una forma sofisticada de decir que cuando más bajo es un salario, más fácil es dolarizar, porque eso va a generar que los salarios bajen horrorosamente. Pero además actúa en conjunto, porque Milei dice semejante barbaridad y después enseguida sube el dólar. Es decir, nunca el poder económico, por lo menos el poder financiero y el poder liberal, en este caso encarnado por una figura que se siente muy segura de ganar y que posiblemente gane, y eso es lo peligroso, de como Javier Milei, actuar en conjunto. Sin embargo, también en Argentina, en este terreno de que todo no es claro, de que hay sectores importantes de la vida argentina que sienten que damos un paso al vacío con una candidatura como la de Milei. Es muy raro que haya un comunicado de todos los bancos del país, como pasó ayer, donde recomendaron no renovar, donde se recomendaba, decía que recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia, dijeron en este caso APRA, es decir, los bancos públicos y privados de la Argentina, la Asociación de Bancos Especializada, ABE, y la Asociación de Bancos Argentinos, ABA, no hace más que generar preocupación en un sector de la población. La carrera de la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas. Simplifico. Los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas, evitando hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras. Y todos los consultores económicos, por caso, decir, desde Orlando Ferreres, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el peronismo ni con ninguna idea populista, afirmó que es imposible que pueda haber una declaración de ese tipo, que genera
intimidación pública que genera un Estado, es un golpe económico. Esto lo dijo ya, lo dijeron varios y lo dijo expresamente el comunicado de la asociación bancaria, ¿no? Hablando de terrorismo económico de parte de Milei. Después, por supuesto, que Marra, también Ramiro Marra se sumó a esto y dijo que eh, se pronunció en clave sobre la reciente medida del dólar blue. Hoy más que nunca no ahorres en pesos, cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo y por eso aumenta el dólar. Es demencial lo que estamos viviendo y, y ya les digo, parece una ironía que el candidato liberal mejor posicionado tenga tanta resistencia de los sectores de poder económicos que ven un desborde, hay límites en esta cuestión. En un dólar blue que, por supuesto que tiene que ver con medidas que, que actúan, no sé, emitiendo como hace el gobierno. Pero yo digo, si no emite, ¿cómo contrarresta también y cómo genera una... y no, ayer se aprobó lo que tiene que ver con la devolución del IVA, si no contrarresta y no pone plata en el mercado, ¿cómo se hace para que la gente compre? Es decir, no hay que emitir, tiene que subir el dólar y la gente no puede tener paritaria y la gente se tiene que morir de hambre. Entonces, eh, eso y pedir un paso y generar un golpe institucional hacia el gobierno de Alberto Fernández es un pequeño detalle, nada más, independientemente de las equivocaciones y las tardías decisiones que tomó este gobierno. En este momento así estamos en Argentina y bueno, lo vamos a analizar también desde otras aristas en un momentito para trabajadores y empresarios. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Seguimos en Trabajadores y Empresarios y queríamos darle, bueno, una arista, no es novedoso porque hoy hubo una abogada que tomó Valeria Carreras, es abogada de los damnificados con el tema del el submarino Ara San Juan en su momento. Pero hoy el propio Massa y el propio presidente de la Nación hablaron de que iniciarían una demanda, acusaron, tomaron la, la mano de este lado, hablando de intimidación pública, porque el juez Ercolini se hizo cargo de esta denuncia de Valeria Carreras ante los dichos de Milei contra el peso nacional. Agita un delicado momento económico nacional e internacional, dijo la abogada Carreras. Pero nosotros en línea tenemos, para ver por qué la justicia tiene que reaccionar no solamente por la ubicación de una o la posición de una abogada o de un ciudadano común, sino debería haber reaccionado drásticamente. Tenemos en línea al abogado y profesor universitario, especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, David Duarte. ¿Cómo andás, David? Luis Lauge, para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes y buenas tardes a ¿Cómo toda la estás? audiencia. Bien, bien. Perdonar la introducción larga, pero enseguida cuando pasan estas cosas, yo me ponía a pensar, un candidato presidencial puede decir cualquier cosa y la justicia puede mirar por otro lado porque se está en una instancia de decir cualquier cosa simplemente porque el 22 de octubre se va a elegir a un candidato a presidente o la justicia tiene que intervenir ante lo que es realmente una barbaridad, generar una zozobra en la población, y sobre todo metiéndose con el peso, con la vida nacional, ¿no? Bueno, no sé, ¿cómo ves vos cómo ves este tema, sobre todo desde el punto de vista institucional, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo veo con suma gravedad, pero no es no es desde ahora que esta persona es disruptiva del sistema institucional. Creo que viene desde hace rato. Lo que pasa es que una cosa es cuando era panelista en programas cuasi políticos, porque era mitad de entretenimiento y mitad de debate político, donde no se entendía nada porque todo el mundo gritaba y nadie pensaba, sino que era efectista. Y como Claro. efectista, esta persona se hizo popular. Pero en realidad, cuando quien pretende asumir la primera magistratura del país, tiene que tener mesura, tiene que tener prudencia, tiene que actuar dentro de un marco de paz social. No puede amenazar con una motosierra o amenazar siendo un león, como un remedio del rey de la selva. Me parece que Sí. esas expresiones son pintorescas, tienen que ver con una caricatura, pero no con una persona seria. Y creo que esta persona actúa como adolescente, por eso tiene tanta reflejo en espejo de muchos jóvenes, ver en alguien reflejado poco racional, poco, diría yo, respetuoso de los demás y de las opiniones ajenas. Sí, Eh, vos fíjate además, David, que hubo dos comentaristas políticos que me parecieron muy interesantes sus declaraciones desde el punto de vista de que inclusive precisamente lo decía porque por la cosa adolescente o juvenil que puede, bueno, si fuera porque por eso nada más para mí tiene mala intención, pero digo, ese tipo de actitud no sabe que juega en contra de la propia presidencia que pueda ejercer Milei, porque genera no solo ya una hostilidad de parte de la Asociación de Bancos y de todas las asociaciones, de los propios partidos políticos, Juntos para el Cambio, si bien Patricia Bullrich metió en ese lío a Massa por no saber parar la inflación, pero de todas maneras hasta la propia candidata con posibilidades de Juntos para el Cambio salió a decir que esto era una barbaridad, y donde se hereda lo que herede Milei en minoría y sin la Cámara de Diputados a favor, y bueno, y sin saber si se puede aplicar la dolarización y con el Congreso ya dijo que la va a parar, digamos, es casi un infantilismo, pero se no, puede pero más llegar, allá del infantilismo está generando miedo en la población, porque él no puede claro, decir con una expresión escatológica que es el peso argentino sí, cuando es casi lógico, todos los salarios están bancarizados. No puede asustar claro, de esa manera después de que nosotros transitamos del 2001. Es claro. realmente temerario y creo que entraría dentro del marco de una subversión, porque subvierte las instituciones de la democracia. Es lamentable que esta persona, eh, que va a tener un importante caudal de votos, diga lo que dijo. Yo Sí, sé que es un personaje el que actúa, no, no. Es asume un un rol, candidato presidencial, David. pero el problema es que es un candidato presidenciable. A mí ya Claro. me provocó reacción y me pareció que había que haberse expresado en el Congreso. Sus pares tendrían que haberlo expulsado del Congreso cuando dijo que la justicia social es una aberración. Y lo digo porque el artículo 75, inciso 19, habla de desarrollo económico con justicia social. Dice desarrollo económico y humano con justicia social. Es decir, Sí, ese es un mandato que le da la Constitución Nacional al Congreso de la Nación. Esta persona, como miembro del Congreso, tiene un mandato constitucional en el cual él está manifestándose en contra. Por lo tanto, todos sus pares lo debieron haber interesante. pedido la expulsión del Congreso, porque esa persona no está cumpliendo con el mandato constitucional, sino que se alza contra el mandato constitucional. La Corte lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Promover el bienestar general es a través de la justicia social. La Organización Internacional del Trabajo lo ha dicho en la Constitución de la Organización Internacional
está escrito expresamente, no hay paz duradera entre los pueblos sin justicia social, lo ratificó en el año 44 con la Declaración de Filadelfia y recientemente en la Declaración del Centenario vuelve nuevamente a reiterar la justicia social como herramienta de equilibrio social. Lo que pasa es que este es el pensamiento de tipos del siglo XIX que repitieron, obviamente, como gente que se ha alzado en contra del estado de bienestar, como ha sido Hayek, cuando creó la sociedad Mont Pelerin, y en Argentina, Venegas Lynch, en un libro que se llama Fundamento de Análisis Económico, que fue publicado en el año 78, y dentro de Política Económica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se enseñaba lo mismo que dice Milei, se enseñaba en el año 86, 87, 88, donde de ahí surge todos estos pensamientos, porque esta persona cita autores de Estados Unidos como que son suizos, pero en realidad es Hayek, Milton Friedman, que llevó adelante las políticas neoliberales del gobierno de Pinochet, que es lo que pretende instaurar en Argentina, que fracasó en octubre de 2019, se vio al pueblo que se alzó en contra de la privatización de la salud, la privatización de la educación y la privatización de la seguridad social. Por eso, hoy en día... ¿Qué cuadro le das vos qué marco jurídico deberías darle? Porque vos hablabas de la Corte que tiene que respetar la Constitución, y sin embargo la Corte, bueno, ya no le quiero caer a la Corte, pero la verdad que tampoco la Corte no dijo nada, y muchos jueces que juegan partidos políticos acá, a favor de partidos políticos, tampoco dijeron nada. Eso es lo que... ¿Vos qué marco jurídico le darías a una denuncia por lo que dijo Milei? Yo creo que esta persona lo que está haciendo es una apología, digamos, de una subversión económica, donde lo que está alentando obviamente a determinados sectores a movilizarse, a quitar fondos, invertir, a hacer reinversión, es decir, lo que está detrás es una movida financiera, obviamente. No es casual que el dólar se haya disparado como se disparó. Y obviamente que para lo que están alertados de esto, hacen ejercicio especulativo. Y esta persona maneja información privilegiada. Porque por lo tanto, yo creo que ahí hay una situación grave, y que creo que los jueces no le tienen que tener tanto miedo a la política y actuar dentro de la justicia, porque uno de los grandes problemas que hoy tenemos es que el Consejo de la Magistratura está demasiado politizado, y entonces los jueces están viendo primero a ver qué efecto político puede tener su fallo antes de resolver en justicia. Y esto es lo que realmente es lamentable, ¿no? Que hemos llegado a ese terreno, que los jueces no son independientes. Sí, hay una causa, precisamente por una denuncia, del juez Ercolini, que quedó a cargo de esta denuncia, como decía al principio cuando te presenté. La leí en los diarios hoy a la mañana. No te entiendo, ¿cómo? Que salió en los diarios hoy a la mañana. Sí, claro, la de Ercolini, que toma la causa que presenta la abogada Valeria Carreras. Ahora, enseguida te vienen con la chicana, porque Valeria Carreras representa a los muertos, a los familiares de los muertos de Lara San Juan, tuvo una actitud muy antimacrista en general, y parece que acá de los que se quejan, entre comillas, tienen que ser los opositores a Milei, cuando en realidad tendría que haber actuado la justicia de per se, porque no se puede hacer una campaña política diciendo cualquier cosa, generando, como vos decías bien, la apología de la subversión, aunque esté en campaña y sea para ganar la presidencia, ¿no? Tiene que haber un límite en eso. Por eso yo decía que cualquier persona que se postula a la máxima magistratura tiene que ser prudente. Es decir, no se puede hacer este tipo de cosas amenazando, generando obviamente incertidumbre, en una época donde se está luchando contra la inflación de la manera que se pueda. En todo caso, no es quemando todo que se puede resolver el problema inflacionario. Nosotros tenemos un problema de endeudamiento externo, y él tendría que explicar cómo lo va a hacer. Él no explica cómo va a hacer para afrontar los créditos con el Fondo Monetario Internacional. Tampoco explica de qué manera va a conseguir dólares. Es decir, que es lo central. Es decir, lo primero que tiene que proponer es
¿cómo vamos a hacer con la deuda externa que tenemos y que es en dólares, cuando nuestro país no emite dólares? Entonces, ¿cómo se consiguen dólares y cómo vamos a afrontar la deuda externa? No lo explicó todavía. Lo que sí explicó es la dolarización, que significa, obviamente, reducir el salario en el poder adquisitivo en un 3000%. Y es una barbaridad eso. Eso es una Ahora, locura. decime una cosa, sin tomar partido, porque nosotros no vamos a tomar partido por el gobierno ni por Massa, y también, bueno, evidentemente no le ha encontrado el gobierno la vuelta a la inflación, a combatir la inflación, pero también, si el gobierno emite y pone pesos en el mercado y saca la devolución del IVA y trata de trasladarle a la gente pesos para que pueda combatir, para que pueda vivir, este, viene Milei, desalienta eso, dice que los plazos fijos no sirven para nada, que el peso no sirve para nada, y en realidad, bueno, enseguida actúan el dólar blue subiendo. Es decir, hay un golpe de Estado económico en este momento en la Argentina, ¿te parece? Sí. Recuerdo mucho lo que pasó, lo que vivimos a principios del año 89, donde desembocamos en marzo del 89, donde se adelantaron las elecciones y ganó Menem, pero nosotros vivimos un marco de hiperinflación tremendo, pero que había tanto los medios masivos de comunicación como los formadores de precios e inclusive el sistema financiero conspiraba a ese gobierno, y ni hablar cuando directamente el gobierno de Alfonsín libera el control de cambio y libera, ahí se descalabró todo. Pero Claro. esto tiene una historia, o sea, a ver, la historia de la inflación y la devaluación en Argentina viene de larga data. Hay que Claro. acordarse del peso ley 18188, luego el austral, luego el peso, es decir, todas fueron devaluaciones en momentos críticos. ¿Cómo se soluciona? Bueno, se soluciona siempre con un shock o con un impacto, ¿no? Como hizo Surrey con el austral o como hizo Cavallo con el 1-1. Pero el tema es que hoy en día el shock no puede ser previo. Es decir, el shock lo tenés que hacer una vez que tomás una medida. Cuando vos lo haces previo en un marco de situación de crisis como la de hoy, lo que está provocando esta persona es corrida cambiaria, es decir, gente que quiere retirar los depósitos que tiene en el banco, es decir, se asusta a la gente. Porque Te- uno de los temas del mercado es una cuestión más psicológica que real. Y esto de lo lo que, psicológico lleva a que los formadores de precios te ponen un 100% por las dudas, porque no saben qué va a pasar. Y si vos le generas incertidumbre, te lo van a poner a 200% el precio, porque dicen, cuando yo tenga que reponer, ya no voy a alcanzar con lo que saco de venta. Entonces todo el mundo está corriendo, digamos, a tratar de ganarle a la inflación, lo cual es una carrera imposible. Pero el tipo está Siguiendo con el tema prometiendo jurídico, así una como la quita. justicia no actúa de por sí frente a una denuncia tan desestabilizadora como la de Milei, otros candidatos como Patricia Bullrich de Junto para el Cambio habla de que el Estado Nacional, y te lo pregunto porque vos sos, por supuesto, que un especialista en derecho del trabajo, y dice que el Estado Nacional no tiene por qué tener una justicia laboral, que la justicia laboral está contaminada y dominada por los gremios, dice, y por supuesto que deroga por decreto, quiere derogar por decreto en 2 minutos, dijo, cualquier intento de no hacer una reforma laboral. Esto Bueno, también eso se ya es liga con toda una cuestión intromisión, es de qué, de monopolio de la justicia para perjudicar al trabajador. ¿Cómo es esto? no, eso es una barbaridad. Eso ya es. Lo que pasa es que eso también forma parte de un paquete que viene del Banco Mundial tendiente a cambiar la mentalidad de los jueces. Lo que pasa es que eso es más complejo de explicar, pero en lo concreto tiene que ver con que quieren obviamente intervenir en la justicia directamente. Yo no realmente lo que veo es un avance a la independencia del Poder Judicial y la falta de respeto a los jueces que han jurado por la defensa de la Constitución Nacional. Si yo tengo una constitución que me dice el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador, que está en la parte dogmática de la constitución, va dirigida a los tres poderes,
Esto quiere decir que cuando se tiene que resolver en favor de los trabajadores, porque así lo establece la Constitución, así se establece en normas internacionales, sencillamente porque es alguien que dentro de esa relación está sometido, está dentro de lo que organiza, dirige y aplica sanciones disciplinarias, es una parte, la otra parte no tiene ningún poder ahí adentro. Entonces, esto lo equilibra la Constitución diciendo este detalle que está en la mayoría de las constituciones del mundo, es decir, este sentido de preferencia hacia el trabajador. Ahora, cuando me están diciendo, no, tenemos que tener jueces que resuelvan a favor de los empresarios, estamos tomando una posición contraria, prácticamente en contra de los trabajadores, y eso no es el mandato constitucional. Bueno, la verdad que te agradezco el esclarecimiento porque no solo, en este caso la justicia no es inocente respecto de una serie de cosas que derivan en que Milei termine diciendo cualquier cosa y arrollando en realidad el poder adquisitivo de la gente, porque eso es lo que quiere hacer, sino que, bueno, por lo menos me deja la tranquilidad de que la justicia por se, algún juez por se tendría que haber intervenido en declaraciones subversivas como en este caso la de Milei, ¿no? No sé si querés decir alguna cosa más, un minuto. Sí, yo hacía hincapié en que debieron haber reaccionado cuando él dijo que la justicia social era una aberración. Eso, ahí tendrían que haber reaccionado y pedir la expulsión de esa persona porque no está respetando la Constitución. Y no quiero entrar en el detalle de haber ofendido al Papa porque en realidad hay distintas confesiones y pero está ofendiendo a la mayoría del pueblo argentino de esa manera. David, te agradezco mucho, te voy a volver a llamar porque tiene que ver con, vamos a hablar más específicamente sobre la justicia laboral y por qué no tiene que ser suspendida ni eliminada, como quieren algunos candidatos. Yo te agradezco mucho la participación en el programa, muy amable. No, gracias. Chao, buenas tardes. Saludos a tu audiencia. Buenas tardes. David Duarte, abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura. Alberto Venegas Lynch y Marcela Pagano, candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación, lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Graciela Calderón, senadora nacional. Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente.
Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin Espacio Publicitario. Seguimos en Trabajadores y Empresarios y en este momento tenemos en línea al abogado laboralista de la Corriente 7 de Julio, Gustavo Ciampa. ¿Cómo andas, Gustavo? Luis Lauge, ¿qué decís? Luis, ¿cómo te va? Qué gusto estar en tu programa. Gracias, para mí es un placer entrevistarte. Una cosa muy breve, yo recién hablé con un profesor de Derecho Institucional y demás sobre el tema de Milei que me genera una actitud, pero te lo quiero agarrar con vos muy brevemente porque después te quiero preguntar lo del debate y la producción del trabajo y lo que no dijeron los candidatos que hay que hacer a nivel laboral. Pero digo, lo de Milei, ¿cómo afecta este tema de negar que todo el mundo saque, que no renueve los plazos fijos? Bueno, este golpe económico que generó haciendo subir el dólar y todo eso, ¿cómo perjudica a la gente desde el punto de vista laboral, estrictamente? Mira, todo esto y a ver, uno puede decir que es una irresponsabilidad o puede decir, yo me inclino más hacia este lado que voy, que es mala fe, que es intención de causar un daño. Yo no creo que sea una mera irresponsabilidad. Creo que hay una intención de generar, digamos, agravar la situación económica con una disparada del dólar. En definitiva, lo que hizo fue llamar a la gente a que saque la plata de los plazos fijos y se vaya al dólar. Y se vaya al dólar es que se vaya al dólar blue, es que llamaba a la gente, ¿no? Al dólar ilegal, lo que hace subir el dólar blue, que produce además una reducción del poder de compra de los salarios de la gente, ¿no? Quien cobró su salario el día 30 del mes pasado, o quien cobre la quincena ahora el martes de la semana que viene, va a haber deprimido su salario. Porque digamos, los precios en Argentina también tienen esta tendencia de correr atrás del blue. Entonces, esto de generar una crisis y que los peores perjudicados, porque a ver, en esto hay quien gana también. En esto hay quien gana, pocos que están, digamos, posicionados en dólares. Claro, pero Gustavo, capas de la población son perjudicadas por este tipo de acciones deliberadas de candidato presidencial como Milei. No quiero hacer un análisis económico porque no soy especialista en esto, pero además escuchaba a algunos economistas y por supuesto que criticaron a Milei y que son ortodoxos y que de golpe también coincidían en que una actitud como esta no beneficiaba al país, pero no beneficiaba a la continuidad tampoco democrática, y bueno, generaba consecuencias muy, muy graves. Y la quería ubicar también con la relación que tiene que ver con, por ejemplo, con los discursos de otros candidatos como Patricia Bullrich, que dijo que va a anular leyes por decreto en el Congreso, si el Congreso no la acompaña, leyes laborales, que va a hacer un DNU y deroga en 2 minutos las leyes laborales. ¿Eso también es posible, te parece o no? No, jurídicamente, a ver, jurídicamente eso es inviable. Jurídicamente sería claramente inconstitucional. Los decretos de necesidad y de urgencia son medidas que de manera sumamente excepcional puede tomar un presidente de la nación cuando haya situaciones, tal como dice la denominación de este tipo de decreto, de necesidad y de urgencia. Esto de urgencia implica que no estén funcionando, digamos, por ejemplo, los poderes constituidos que tienen competencia en la sanción de las leyes. Vos cuando hay un Congreso abierto no podés dictar un decreto de necesidad de urgencia para derogar una ley laboral. Con lo cual eso es claramente inconstitucional, es una falta de institucionalidad absoluta por parte de la candidata Patricia Bullrich, pero además tampoco se podrían derogar las indemnizaciones. Digamos, esto
pero no por las indemnizaciones así, porque no puede haber marcha atrás en los niveles de protección de los derechos sociales, y entre ellos de los derechos laborales. Esto surge, lo acaba de decir hace 2 años, apenas, en términos de pronunciamientos de organismos internacionales de 2 años, de poco tiempo, la Corte Interamericana de Justicia. No puede haber marcha atrás en los niveles de protección. Con lo cual, además, sería violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, digamos. Pero en cuanto a la forma, el decreto es claramente inconstitucional. En cuanto al contenido, sea un decreto o sea una ley, también es inconstitucional. ¿Y sabes qué va a provocar esto, Luis? Digamos, esto provoca más juicio. Si querés hacer una política laboral desde el Congreso haciendo leyes, tampoco la podés hacer, antilaboral. No podés ir atrás, no podés ir hacia atrás en materia de protección de derechos. Pero además no podés ir hacia atrás. Y esto, si vos me permitís, creo que es conveniente que la gente sepa cuál es el nivel de protección. Porque uno escucha los discursos de los candidatos, y parece que en Argentina hubiera niveles de protección exorbitantes para los trabajadores y trabajadoras. A ver, déjame clarificarle a la gente, ¿cuánto es la indemnización por despido? Es un sueldo por año de antigüedad. Sí, más bien. O sea, No es un poder monstruoso que está dominando. Los pobres dominan, los poderes laborales dominan la Argentina, una cosa del loco, ¿no? Dijo ella, un juicio laboral, textual lo estoy diciendo, se lleva puesto una pyme. Esto es falso. ¿Sabés que se llevó puesto a 25.000 pymes en la Argentina? Los incrementos de energía eléctrica del gobierno del que formó parte Patricia Bullrich. Eso se llevó puesto a las pymes. Yo pido que me digan 5 pymes que hayan quebrado por un juicio laboral. Bueno, es muy interesante eso, con datos, porque, estos datos, déjame introducir esto, estos datos no lo supieron decir ni siquiera Sergio Massa como candidato de Unión por la Patria en este debate. Por eso te comentaba antes en privado sobre el temario para hablar, sobre el último debate del domingo pasado en la UBA, en la Facultad de Derecho, donde uno de los temas era producción y trabajo, y salvo la buena voluntad de Massa, que no profundizó tampoco demasiado en ninguna propuesta, y las antipropuestas, las propuestas contra la producción del trabajo, para mí, de los otros candidatos, de la mayoría de ellos, salvo Miriam Bregman, en realidad no profundizaron, no le dieron bola al tema de producción y trabajo para mí, no le dieron ni 5 de bola. Por eso te quería preguntar cuál te parece que pueden ser algunas de las medidas que de golpe cualquier candidato debería tomar a nivel laboral. Mira, yo te cuento y empiezo, digamos, por la contratela. Empiezo del otro lado. ¿Qué no habría que hacer? ¿O cuál es la situación, digamos, sobre la cual, la situación real que denota que algunos discursos son falsos? De hecho, el juicio laboral se lleva puesto una pyme. La industria del juicio, menos del 2% de los trabajadores que tienen derecho a hacer un juicio lo hacen. ¿De qué industria del juicio estamos hablando? Hay una industria de la resignación de los derechos. Más del 98% de los trabajadores se resigna sus derechos para no perder un laburo o para no complicar el acceso a un laburo. Pero digamos, seamos conscientes de esto, más del 98% de los trabajadores y trabajadoras resigna sus derechos en pos de mantener un laburo por el temor a perder un laburo. Dijo el candidato Milei, hay que, y también te lo digo textual, hay que reducir las penalidades. Entonces no se entiende qué es esto de reducir las penalidades. En las leyes, y esto también, Patricia Bullrich habla de esto y hablaba la reta, hay leyes que sancionan a los empleadores que tienen trabajadores en negro, sin registrar. Estas son las penalidades, Estas son las penalidades que quieren suprimir. Cuando vos suprimís la penalidad para los empleadores que tienen trabajadores en negro, sin registrar, no estás combatiendo el trabajo en negro, lo estás favoreciendo. Lo estás favoreciendo. No lo penalizás. Ahora, no lo penalizás, casi lo estás, le estás dando el campo orégano para que los empresarios no lo tomen trabajadores en negro, pero además hay una cosa, tener formalizado el trabajo, ¿le cuesta tanto al empleador? No, pero
A ver, no. Y te cuento, mira, Schiaretti, que para mí está equivocado de su supuesta proveniencia. Schiaretti dijo hay que terminar con la indemnización por despido, hay que ir al fondo de garantías, dice, como el que tiene la construcción. Pero dicen que esto genera empleo en blanco, ¿no? Primero genera empleo y después genera empleo en blanco. Y mira, primero no genera empleo, porque cada vez que redujeron las indemnizaciones, en la Argentina subió la desocupación. Esto en algún programa tuyo ya lo charlamos. Desde el 91 hasta el año 2000 fueron modificando peyorativamente, degradando las leyes, degradando la indemnización por despido, creando formas de contratación sin derecho a indemnización en caso de despido, y la desocupación la llevaron del 6% al 21,5%. Y con la ley hoy vigente, con el sistema indemnizatorio hoy vigente, y con las leyes que sancionan al empleador que contrata a trabajadores en negro, leyes hoy vigentes, la desocupación bajó del 21,5%, en el que la colocaron en el año 2002, bajó al 6,5% en el año 2015. Con lo cual no necesitas quitarle los derechos a los trabajadores para generar empleo. Pues esto, la demostración la tenemos acá en Argentina. Yo no estoy hablando de Austria, de Dinamarca, de Alemania, no, de acá en Argentina. Con estas leyes, la desocupación bajó del 21,5 al 6,5. Entonces, pero además, fondo de garantía, mira, en la construcción, el sistema funciona así, en mi criterio es inconstitucional. Y es la actividad que mayor empleo en negro tiene. Claro. Decime una cosa, ¿y la justicia laboral, como dice Patricia Bullrich, está contaminada y dominada por los gremios y no tiene que formar parte del Estado Nacional, no tiene por qué tener una justicia, el Estado Nacional no tiene por qué tener una justicia laboral? ¿Eso es así o no? Mira, te cuento, primero no está dominada por los gremios. Segundo, es falso que también algunos de los candidatos dijo que los trabajadores ganan todos los juicios, las empresas pierden todos los juicios. Esto no es cierto. Cualquier anal de jurisprudencia, cualquier libro de jurisprudencia laboral que uno agarre ve que está muy parejo. Yo te diría, está miti-miti. Hay juicios que se ganan, hay juicios que se pierden por problemas de derecho, por problemas de prueba, por interpretación del derecho, por lo que sea. Pero la justicia, ¿sabes por qué es nacional? A ver, cada provincia tiene su propia justicia del trabajo. Y la justicia que está acá en la capital federal es justicia nacional del trabajo. Pero esto es porque la ciudad autónoma no es una provincia. La ciudad autónoma no es una provincia. Esto sigue siendo un territorio federal. Más allá de que es autónoma para elegir sus autoridades, para algunas competencias, pero no hay ningún artículo de la Constitución Nacional que diga que la ciudad autónoma va a tener la justicia para juzgar en materia civil, comercial, laboral, porque no es provincia. Si la constituyente del 94 le hubiera querido dar estatus de provincia, sería una provincia, pero no es una provincia. ¿Cómo viste el desempeño? Pero lo digo ya genéricamente porque terminamos la entrevista. En general, a los candidatos, vos viste, incluido Massa, por supuesto, ¿no? ¿Vos viste que le dieran importancia al tema de la producción del trabajo en el debate pasado? No, le dieron muy poco, Yo creo que, digamos, en esto a mí me gustó Massa cuando habló de mejorar el ingreso de la población, resaltó las paritarias libres, digamos, desde Patricia Bullrich se quiere terminar con la paritaria, o se quiere transformar la paritaria en un instrumento de degradación de condiciones de trabajo, y esto no es la paritaria. La negociación colectiva es una forma de mejora continua de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras. Cuando quien sería ministro de Trabajo de Patricia Bullrich, que ya fue ministro de Producción de Macri, dijo terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos. Esto es dinamitar los convenios colectivos. Esto ya lo hizo de la Rúa en el año 2000. Vamos a volver a lo mismo. Pero bueno, más hablo de mejorar el ingreso, de las paritarias libres, de la reducción de impuestos al trabajo, pero más lo hizo. Con la supresión, la derogación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, a los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que eso estuvo sólido, creo que va en el camino con el que algunos nos sentimos identificados, que es tener una sociedad más equitativa. Ir hacia una modernización en el sentido de democratización. Ir a que la mayor parte de la población argentina viva para que se enriquezcan los pocos. Esto no es democratizar, esto no es moderno, esto es antiguo, esto es de los orígenes del capitalismo.
Gustavo, te agradezco muchísimo, como siempre, la participación en el programa. Hace tiempo que no te hablábamos, te extrañábamos. Luis, un gusto como siempre, y un tema pendiente y que está trabajando el Congreso, y yo creo que hacia las relaciones laborales en el futuro inmediato es la reducción de la jornada de trabajo. Bueno, te voy a llamar dentro de poco, te llamo por eso. Dale, va a ser un gusto nuevamente. Luis, un abrazo y un abrazo a la audiencia. Gracias. Gustavo Ciampa, abogado laboralista de la Corriente 7 de Julio, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauger. Capítulo 21. Se define el próximo presidente de Ecuador. El domingo 15 de octubre se realizará el balotaje que determinará el próximo presidente para ese país sudamericano. Entre los candidatos, Luisa González del Partido Revolución Ciudadana, que representa lo que podríamos llamar el nacionalismo popular, que en la última elección sacó el 35%, y Daniel Noboa del Partido ADN, que es más la derecha neoliberal, que en la última elección sacó el 22%. Para recapitular un momento, Revolución Ciudadana justamente es el partido del expresidente Rafael Correa, que justamente fue víctima del lawfare, como de esta persecución judicial, porque justamente durante su gobierno realizó políticas sociales redistributivas hacia los sectores populares, privilegiándolos. Y por el otro lado tenemos al partido ADN, que justamente es la derecha más rancia, ¿no? En este caso, para que se den una idea, Daniel es hijo de Álvaro Noboa, que es el hombre más rico de Ecuador y que fue 5 veces candidato presidencial. Así que el balotaje está más que claro entre una opción popular y que beneficia a las mayorías, con sus bemoles por supuesto, y una opción oligárquica que beneficia a las minorías privilegiadas. Ahora, ¿cómo llegamos a este balotaje que se va a definir? Bueno, hace 6 años Rafael Correa dejó el gobierno justamente en manos de su delfín Lenín Moreno. Ahora este consumó una tradición para con este partido y dio un vuelco de 180 grados, estableciendo 2 cuestiones fundamentales. Primero, la típica receta neoliberal brutal contra los intereses nacionales. Acuerdo con el FMI, deuda, apertura de capitales y más en una economía como ecuatoriana que está dolarizada. Para aplicar esto, además, realizó un lawfare y una persecución y un estado policial a la gran mayoría de los ex líderes del partido Rafael Correa, el incluido, al vicepresidente Jorge Glass, era su propio vicepresidente, el de Lenín Moreno, y la verdad que fue un saldo que se cobró centenares de perseguidos políticos e incluso muertos. Así que imagínense cómo viene la mano. Toda esta violencia, todo este revanchismo generó justamente una violencia no solo social, porque obviamente imagínense los sectores más desprotegidos y que más apoyaban la Revolución Ciudadana de Correa, no solo estaban en pie de guerra para defender las conquistas sociales, sino que cuando el Estado deja de estar presente y deja de tener preponderante y se abre la puerta a los negocios y a los sectores más antipatrióticos, por decirlo de una manera, se abre la puerta a los narcotraficantes, ¿verdad? Que como Ecuador está cerca de Colombia y está dolarizado, se convirtió en un hub, en un punto de encuentro para el lavado de capitales y demás actividades ilícitas. Ahora, ¿cómo estamos? Luego de Lenín Moreno llegó Guillermo Lasso, justamente, que no pudo estabilizar el gobierno y a medio mandato disolvió la Asamblea Nacional y justamente llamó a las elecciones anticipadas que tuvimos hace unos meses y que ahora tenemos la definición a través del balotaje.
Por lo tanto, en esta elección el voto joven y el voto de los indecisos va a dirimir la contienda. Previamente se considera que, bueno, que tiene todas para ganar el candidato de la derecha, Daniel Noboa, porque los otros candidatos que sacaron menores porcentajes y no entraron también son expresiones de la derecha, pero todo está por ver si, como digo, el voto joven y los indecisos va a dirimir la contienda. Como muestra justamente de lo que pasó, recordemos que el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado previo a la elección presidencial. Así que en esta situación tumultuosa y usando a Ecuador como ejemplo de los proyectos que se están dirimiendo en cada país latinoamericano, es que se va a definir esta situación entre sectores populares y sectores de minorías. Bueno, estamos en el último tramo de trabajadores empresarios. Por supuesto que los comentarios respecto de la participación de Luis Barrio Nuevo y toda esa especulación, este es un terreno ya muy conocido. Barrio Nuevo ha jugado con algunos outsiders de la política muy en contadas ocasiones. Tiene un poco sentido de la organización gremial, juega para él. Trata de aferrarse a un poder perdido, porque ni siquiera su gremio, el gastronómico, tiene una escala salarial más o menos elevada, digamos. Así que, pero estas cosas que se generan son, por ejemplo, las de que, así como si él tuvo participación en acomodar a Milei o a incentivar a Milei a ideas muy desestabilizadoras, quiero decirles que Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidente de Milei, una reconocida dirigente negacionista, dijo que a ella le incomoda el acercamiento de Barrio Nuevo ante Milei. Una nueva contradicción mientras Milei crece. Bueno, mientras Milei crece y los candidatos sacan chispas y Massa hace la de que puede, siendo ministro de Economía, jugando de presidente y diciendo con declaraciones muy, me parece que es propia del vacío político que tiene Alberto Fernández y que tiene el gobierno, diciendo que los vivos que están especulando con el ahorro de la gente van a ir presos. En realidad, yo no sé si se va a poder hacer. Se tomaron algunas medidas respecto al dólar, de que se limite a 100 millones de dólares las exportaciones y las importaciones. Es decir, medidas dentro de todo, pero tampoco más zapatea el tablero, pero hacen declaraciones. ¿Por qué decir? Porque mientras que hay declaraciones grandilocuentes a favor de la catástrofe y de golpe algunos como Patricia Bull retrocede y dice, no, pará, yo no pedí tanto como lo de Milei, en realidad el Congreso actuó y eso es lo que tiene que haber ahora en este momento electoral de la Argentina, que también las instituciones funcionen porque después analizamos si fue correcto el rendimiento. De paso, el segundo debate que nosotros nos metimos mucho con el primer debate, el último debate que estuvo en la Facultad de Derecho volvió a salir, estuvo bastante airoso Massa, pero fue muy castigado porque le tiraron con Izarralde, con la inflación, con todo. Milei es como que tiene la cosa controlada y Patricia Bullrich tomó mucho más protagonismo, se le pasó la gripe y agarró el tema de la corrupción y sobre todo con el tema peronista y demás, pero sigue habiendo ahí una lucha entre los votantes de Milei y los votantes de Bullrich, por quién se deciden hasta ahora con Milei. A lo que voy es que anoche, hoy en realidad terminó la sesión a las 5 de la mañana, el oficialismo aprobó, consiguió quórum y ahora se aprobó el proyecto en forma de reforma de la ley de alquileres. Salió ayer por 128 votos contra 114. Ya lo vamos a hablar en otro programa. Tiene que ver con contratos de 3 años y ajustes
del coeficiente salarial por el INDEC y que se modifica cada 6 meses. Esto votó en contra Juntos por el Cambio, en realidad le da más tiempo a la gente para que no a cada rato no le aumenten el alquiler. Y también se convirtió en ley la violencia digital, los proyectos de devolución del IVA, la Argentina inclusiva y la promoción del gas natural licuado. Hay muchas cosas que son más importantes que los exabruptos de Milei. Ojalá dejemos de llevarnos solamente por estas cosas que no tienen, que están muy vacías, por estas palabras duras, porque a veces Milei acomoda el tema del dólar y después cuando se lo pregunta en un reportaje dice, bueno, en realidad no sé si lo vamos a hacer así, pero tira, se comen los chicos crudos, es contra la casta y la gente está enojada y está enojada contra la casta política y tiene razón en estar enojada, pero si viene el monstruo detrás, habría que pensar un poco y ver cómo seguimos esta votación y cómo votamos a los más responsables y después castigarlos si no nos gobiernan bien. Bueno, Trabajadores y Empresarios llega a su fin. El miércoles que viene de 4 a 5 de la tarde estaremos nuevamente por Ecomedios, con Javier Martínez en la operación técnica, con Leandro Laugé en la producción periodística y siguiendo ya en la último tramo, ya en la recta final de las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Bueno, será hasta el miércoles que viene. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.